Hay algunos autores que hablan de los casos difíciles. ¿Existen los casos difíciles o...? Bueno, este es un debate, efectivamente. Se habla de casos difíciles, de casos fáciles e incluso de casos trágicos, ¿no? A mí se me hace que todos los casos son difíciles. y perdón que interrumpa, pero ahora mismo me viene un debate muy reciente aquí en México y me parece oportuno porque la gente que nos sabe ver está diciendo, bueno, esto en teoría, pónganos un caso ya de libertad de expresión, pero un caso que acabe de pasar. Me parece el tema de la interrupción del embarazo un tema interesante en el que al parecer hay dos pretensiones, una, el tema de los llamados derechos de la madre, de la mujer, y otros, pues la vida de una persona. ¿Por qué es tan difícil, o pareciera tan difícil, ver que en realidad hay dos colisión de pretensiones y lo que hay que determinar es cuál es el bien jurídico mayor en este tema, ¿no? Sí, evidentemente es un caso difícil porque además tiene muchas connotaciones emotivas y está muy vinculado efectivamente con distintas concepciones éticas, religiosas, ¿no? Entonces muchas veces el debate se oscurece mucho, claro, porque quienes, por ejemplo, están a favor de la pretensión de la madre de interrumpir el embarazo, acusan a quienes están a favor de la pretensión de continuar con la vida del niño de estar imponiendo visiones religiosas o éticas a quienes no la tienen. Entonces, evidentemente es un debate muy difícil porque interfieren elementos que desvían la atención del núcleo verdaderamente constitucional del debate. Entonces, el núcleo del debate, ahí la pregunta central, me parece a mí que es, la primera es si el niño por nacer es o no sujeto de derechos. Es decir, y volviendo al tema con el que iniciamos el programa, si es persona en el sentido constitucional, lo cual es lo mismo que preguntarse si es digno, si es una cosa, usando la distinción que usaba Kant, y es la distinción que entró en el derecho, ¿no? Si es una cosa, algo instrumentalizable, o si es un fin en sí mismo que no podemos poner al servicio de otros intereses, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta se puede hacer desde el punto de vista jurídico positivo, y lo que nos tendríamos que preguntar en ese caso es qué dice nuestra Constitución, o desde el punto de vista de la justicia, qué es lo más justo, ¿no? ¿Qué es lo que debería decir nuestra Constitución más allá de lo que dice la Constitución? Y normalmente las Constituciones no dicen nada explícito sobre por lo mismo, como no dicen nada explícito, tenemos que ir a la segunda pregunta, ¿qué debería decir o cómo deberíamos leerla o interpretarla? Y acá yo, en realidad, me parece a mí que la solución se hace con una pregunta, ¿no? La podemos encontrar a través de otra pregunta, que es la siguiente. ¿Tendría algún sentido la mera idea de que los derechos humanos son un límite al poder del Estado o al poder público, que en el caso de las democracias constitucionales está en manos de las mayorías? Es decir, ¿tiene sentido decir que los derechos humanos son un límite al poder de las mayorías en tanto en cuanto ejercen el uso de la fuerza pública, si a la vez le damos a esas mismas mayorías la capacidad de decidir quién es titular de derechos humanos y quién no? Es decir, cuando decimos que el niño por nacer no es persona porque el derecho no se lo reconoce, o si querés, porque una mayoría ética, la mayoría de la gente basada en sus concepciones éticas no se lo reconoce, o porque la mayoría de la gente basada en su interés no se lo reconoce. Si dijéramos eso, si nuestra obsesión fuera respetar la opinión de las mayorías, en el mejor de los casos la opinión ética, en el peor de los casos el interés, y respetando esa opinión dijéramos el niño por nacer no es persona, entonces lo que estamos haciendo es darle a esas mismas mayorías frente a los cuales nos queremos defender el poder de decidir quién tiene derechos y quién no, lo cual es privar a los derechos humanos de todo su sentido. Es totalmente absurdo. Sería una contradicción en los términos. Claro. Sería una contradicción en los términos decir que los derechos humanos son una valla
Esto lo dice Ronald Dworkin, que es el principal filósofo liberal y principal defensor del aborto. Pero él dice lo siguiente: los derechos humanos son un triunfo frente al poder de la mayoría. Dentro de las muchas notas que tienen, esta es la nota principal. Es un triunfo de los más débiles frente al poder de las mayorías. Entonces, no podemos decirle a esas mismas mayorías que digan, que decidan quién tiene derechos humanos y quién no. No, ahí lamentablemente se ha ido extendiendo en los últimos años el aborto en Latinoamérica, y esto ocurre porque se han deteriorado la idea de dignidad, que se asocia a autonomía, es decir, solo es digno el que es autónomo, entonces el que no tiene autonomía queda asimilado a una piedra. Se ha deteriorado la idea de libertad parece ser hacer lo que a uno le dé la gana, y se ha deteriorado también la idea de lo absoluto, ¿no? Es decir, cuesta hoy pensar que hay cosas que nunca se pueden hacer. Entonces, de todas maneras, a pesar de este último avance, hay que apostar por una recuperación de esas tres nociones, ¿no? Por la asociación de la dignidad no con la autonomía, sino con la mera condición de ser humano, y por, sobre todo, caer en la cuenta de que, desde el punto de vista ético, el fin no justifica los medios. Hay fines loables que vale la pena perseguir, pero la persecución de fines loables no justifica el empleo de cualquier medio para alcanzarlo, ¿no? Cuando recuperemos eso, me parece que despertaremos de este sueño horrible, el sueño del aborto, ¿no? La humanidad en algún momento va a dar vuelta a esto, va a caer en la cuenta de que es una barbaridad que estemos matando a nuestros hijos, ¿no? ¿Este sería un caso difícil? Este es un caso difícil desde el punto de vista político y de la discusión social, porque hay un sector de la población que está convencido de que eso es un derecho, ¿no? Pero me parece a mí que no lo es desde el punto de vista teórico. E incluso es un desafío político, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, que buena parte del aval que recibe el aborto provenga de la izquierda, que se ha dedicado históricamente a la protección de los débiles, ¿no? A la protección de los débiles e indefensos. Realmente es una cosa curiosísima y que yo no alcanzo a entender. O sea, este tipo de soluciones son más que nada ideológico. Todo parece indicar que es un tema ideológico, más que un tema de... Y no, yo creo que no es un tema ideológico. O sea, si fuera un tema ideológico, cada cual podría opinar lo que quisiera, ¿no? Me parece que está en el núcleo, en el centro de nuestras... del Estado constitucional de derecho, ¿no? Es decir, el sentido de todo Estado constitucional de derecho es el reconocimiento universal de los derechos humanos. Y lo mismo pasaría con el tema de, pienso en el caso de la eutanasia, ¿no? O sea, si partimos de la misma base, vamos a tener la solución inmediata, no tendríamos que buscarle más nada, ¿no? Bueno, desde ya la eutanasia involuntaria, la idea de que hay gente que porque ha perdido capacidad de expresión, capacidad de decidir por sí mismo, que quiere cómo conducir su vida, deja de ser persona, ¿no? No somos, el valor que tenemos los seres humanos no nos viene dado por el ejercicio efectivo de nuestra capacidad de decisión, sino por el mero hecho de tener la naturaleza humana, es decir, de tener, si querés, para utilizar los términos más actuales, los genes humanos, genética humana, estar dentro de la categoría, categoría incluso biológica humana, ¿no? ¿Y quién está dentro? Y bueno, los que tenemos los genes, la genética, la biología, si querés, del ser humano. Bueno, entonces, y eso somos todos los seres humanos, independientemente de lo que hagamos. Yo planteaba al inicio de esta mini discusión el tema de los distintos niveles de tribunales, y veo que en materia de derechos humanos no solamente superamos el tema nacional, sino creamos tribunales internacionales de protección de derechos humanos, y no solamente eso, a los tribunales nacionales los obligan los fallos de estos tribunales internacionales, y no solamente los obligan, los condicionan a un quehacer de distintas acciones para desde adecuar sus reglas hasta adecuar inclusive principios constitucionales. ¿Les parece bien si vamos a un corte y volvemos justo con este tema de los tribunales internacionales? Muy bien. No se vayan, estamos hablando de un tema interesantísimo que son los derechos humanos y su ponderación. Mi nombre es Guillermo Tenorio y volvemos en un minuto.
Les agradecemos que sigan con nosotros. Estamos hablando de derechos humanos y su ponderación y tenemos a dos auténticos especialistas en la materia, la doctora Pilar Zambrano y el doctor Juan Cianciardo, ambos investigadores del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Y pues bueno, nos quedamos en el bloque anterior, ya hemos discutido desde los casos difíciles hasta los casos más difíciles, y surgió la duda de hablar del tema de los tribunales internacionales y cómo los estados nacionales se obligan a los fallos en materia de derechos humanos de estos tribunales internacionales. La primera pregunta que tendría que hacer es, ¿por qué se obligan? ¿No que muy soberanos? Efectivamente, digamos, el concepto de soberanía que tenemos hoy difiere del que existía hace 50 años y esa evolución del concepto de soberanía tiene múltiples causas, ¿no? La globalización económica, la globalización de la información, pero también, en el caso del derecho, evidentemente la actuación de los tribunales internacionales. Hay dos tribunales que han llevado adelante una tarea especialmente destacada, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su paralelo en América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, uno y otro tribunal han buscado la mayor vigencia efectiva posible en el caso argentino, mexicano, en el caso de América Latina, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, y la actuación, la verdad es que merece, desde mi punto de vista, merece un juicio sumamente positivo. Han contribuido decisivamente no solo a castigar violaciones de derechos humanos, sino, creo yo, a estas alturas, a prevenir violaciones de derechos humanos en toda la región. El desafío que tiene la Corte Interamericana actualmente, me parece a mí, es avanzar desde las violaciones más graves, ¿no?, hasta las violaciones menos graves. Se ha concentrado por el momento en desapariciones masivas, en las situaciones de las cárceles, en los juicios a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Es decir, ha ido a lo más importante y a lo más grueso, ¿no? Desde allí queda un camino por recorrer. ¿También hace este ejercicio de ponderación? Sí, por supuesto. Utiliza el principio de proporcionalidad, pondera, interactúa con los países respecto de los cuales los casos se van decidiendo a partir de la figura del juez ad hoc y también a partir de visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y ha ido creciendo el conocimiento que hay de la Corte y también el nivel de cumplimiento de las decisiones que dicta, ¿no? Que este también fue un desafío inicial, porque la Corte, claro, no tiene la espada, no hay un ejército que respalde la Corte. La actuación de la Corte es respaldada por su autoridad institucional. Y si uno hace un raconto de las sentencias, la verdad es que el nivel de cumplimiento de las decisiones de la Corte es elevado, ¿no? Especialmente en los casos de condena, especialmente en los casos que condena, porque también adopta otras medidas, ¿no?, que son garantías de no repetición. Es decir, le pide a los estados que garanticen que determinadas violaciones no se repetirán, ¿no? Y ahí, ahí es más variado el grado de cumplimiento, ¿no? Hay países que han cumplido mejor, otros que han cumplido menos. Pero bueno, en todo caso, el panorama, me parece a mí, es francamente positivo y alentador. La Corte ha contribuido a un mayor reconocimiento, tutela y promoción de los derechos en nuestra región.